Muy buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a yomedefiendo.com. Y en este caso pues seguiremos desarrollando la parte de los tipos de despido en este monográfico de serie de posts que hemos dedicado a una materia tan actual como es el despido. Así, en el post anterior pues hablábamos que en realidad podíamos estar ante despidos individuales o colectivos si atendíamos al número de personas afectadas por este asunto, por el despido. Ahora continuaremos clasificando el despido en función de las causas del despido, así como también en función de los efectos del despido. Y así, en primer lugar, si atendemos a sus causas, pues podemos hablar del despido por causas objetivas, podemos hablar del despido disciplinario y también podemos hablar incluso del despido por las causas válidamente pactadas en el contrato de trabajo. Así, en primer lugar, entrando en el despido por causas objetivas, diremos en primer lugar que este se encuentra regulado en el artículo 52 y 53, o en los artículos 52 y 53 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Como indica su propio nombre, se le dice que es por causas objetivas, porque no son unas causas que puedan responder a la libre apreciación del empresario de cualquier otra persona. Por ejemplo, si habláramos de la falta de diligencia debida, aunque eso hasta cierto punto hay que comprobarlo, pero tiene una gran carga subjetiva, porque dependerá también de lo que cada uno entienda por diligencia debida. O si hablamos de buena fe contractual, pues también puede haber un gran margen de subjetivismo en función de lo que cada uno entienda por eso de buena fe. Aunque luego en la práctica la jurisprudencia, recordemos los primeros posts cuando hablábamos de los elementos complementarios de la ley, la jurisprudencia ha venido a dar más o menos unos parámetros claros en cuanto a qué se debe entender por buena fe. Pero esto está sometido a cambio, porque en realidad depende de lo que cada uno entienda. Pero en el caso de un despido por causas objetivas, esto no está sometido a la subjetividad de nadie, sino más bien a hechos objetivos. ¿Y cuáles son esos hechos objetivos? Pues la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 52, nos habla de causas económicas, causas organizativas, causas de la producción, por ejemplo. Así estaremos ante causas económicas cuando estamos hablando de que la empresa pues va mal. Va mal bien porque está en pérdida, porque está perdiendo y tiene que tomar decisiones, recortar los gastos en personal. O a partir de febrero de 2012, con la reforma laboral, ya no es necesario que la empresa esté en pérdida, pero sí puede ocurrir que durante los 3 últimos trimestres pues su facturación esté cayendo, esté para abajo, esté cayendo en picado, y aunque todavía no ha entrado en pérdidas, pero se trata de evitar que eso ocurra. Entonces, si objetivamente se puede comprobar que la empresa está vendiendo menos, pues entonces la ley permite que se pueda prescindir de algún trabajador por el cauce del despido de las causas objetivas. Cuando hablamos de causas organizativas, pues esto es cuando tiene su causa en una reorganización de la empresa. Por ejemplo, imaginemos que hemos cambiado la maquinaria o el sistema informático y resulta que el trabajo que antes necesitábamos a 3 trabajadores para hacerlo, ahora lo puede hacer solamente uno. Nos sobra mano de obra, estamos sobredimensionados en cuanto a personal. Pues en este caso, la organización de la empresa cambia y una reorganización. Como consecuencia de esa reorganización sobra mano de obra, pues entonces la ley nos autoriza a que podamos extinguir esos contratos de trabajo por la vía del despido por causas objetivas. O hablaremos también del despido por causas objetivas por causas de la producción, cuando resulta que el volumen de trabajo que venimos teniendo pues ha caído, está cayendo, ha caído, y esto hace que a lo mejor no hayamos entrado en pérdida, ni estamos vendiendo menos, a lo mejor vendemos más porque hemos cambiado de tipo de clientes, pero lo cierto y verdad es que no necesitamos a tantos trabajadores para el volumen de trabajo que tenemos. Pues en este caso, como es un hecho también objetivo que se puede ver porque son cuestiones matemáticas de contar, pues se puede extinguir el contrato de trabajo por la vía del despido por causas objetivas. Lo veremos en post más adelante, de que el despido por causas objetivas tiene una indemnización, es un despido indemnizado, con una indemnización más baja que la del despido improcedente, pero esto lo veremos cuando abordemos las causas del despido. Por otra parte, también podemos hablar del despido disciplinario. El despido disciplinario lo encontramos en los artículos 54 y 55
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Y en palabras llanas y en pocas palabras podemos decir que el despido disciplinario es aquel que se hace porque el trabajador ha cometido una falta laboral, una infracción laboral, es decir, ha hecho algo malo, ha hecho algo mal, y entonces la empresa se ve en el derecho de poder despedir al trabajador. Ahora bien, tenemos que precisar que la empresa no puede despedir con un despido disciplinario al trabajador por cualquier causa que a ella le parezca que es algo malo o que es algo mal, sino que hay que atender al principio de tipicidad. Recordemos ahora cuando hablamos en la serie de posts dedicadas al derecho administrativo, al procedimiento administrativo sancionador, y hablamos del principio de tipicidad, de que no nos podían sancionar por algo que no estuviera contemplado previamente en una norma. Pues aquí se aplica también el principio de tipicidad, y eso significa que solamente nos pueden despedir con un despido disciplinario cuando hemos cometido una infracción. Pero es que esa infracción no queda a la libertad o al arbitrio del empresario definirla, sino que tiene que estar previamente definida bien en la ley, bien en el convenio colectivo o incluso en el propio contrato de trabajo. Así, por ejemplo, ejemplos de despido disciplinario cuando el trabajador ha robado, cuando el trabajador ha mentido a la empresa, cuando el trabajador ha abusado de la confianza en perjuicio de la propia empresa. Todos estos son motivos que justifican un despido disciplinario, pero no solo porque sean de sentido común, sino porque lo contempla la ley. A veces la ley, como es muy amplia, como es muy abstracta, pues esto se concreta todavía más en el convenio colectivo del sector. Y a veces le ocurre que en el convenio colectivo esto sigue estando un poco abstracto, y entonces en el propio contrato de trabajo se especifican algunas infracciones laborales que se podrán tener como consecuencia el despido. Pero de esto del contrato hablamos ahora a continuación. Así que estaríamos hablando del despido disciplinario, cuando el trabajador hace algo malo. Luego también podríamos hablar, en función de sus causas, del despido por causas pactadas válidamente en el contrato de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros, bueno, la empresa puede pactar con el trabajador a la hora de hacer el contrato una serie de causas en las que si se dan, pues se entenderá que el contrato se extingue. Y la mera extinción del contrato no implica un despido, como ya hemos visto en el post primero. Pero es que esta clase de despido, causas pactadas válidamente en el contrato de trabajo, puede ser en realidad una subespecie del despido disciplinario. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que a lo mejor el convenio colectivo diga que la falta de respeto se considerará una infracción muy grave castigada con el despido. Pero eso de la falta de respeto, eso está ahí muy abstracto. Esto luego si ocurre, depende de quién lo vea, lo puede entender que es una infracción de carácter muy grave o no. Entonces puede ocurrir que en el mismo contrato se diga: a los efectos prevenidos en el convenio colectivo se entenderá como falta de respeto, 2 puntos. Los insultos a los demás trabajadores, el hablarle de manera grosera, lo que sea que se esté haciendo ahí. Lo que sí que es cierto es que no nos podemos quedar solamente por las causas pactadas en el contrato, sino que tenemos que entender que dice por las causas pactadas válidamente en el contrato de trabajo. Y eso significa que no podemos pactar lo que queramos, sino que esa causa tiene que ser válida. Y cuando habla de válida, casi que se está refiriendo a que sea proporcional. Por ejemplo, imaginemos que en el contrato de trabajo se dijera que si llegamos un solo día 5 minutos tarde a trabajar, eso será motivo de despido. Pues probablemente, aunque eso esté firmado en el contrato de trabajo y esté contemplado en el contrato de trabajo, esto se pudiera revocar mediante una sentencia judicial si se impugnara ese despido, porque el juez entendería que hay una desproporción entre la falta cometida y el castigo aplicado. Así que aquí en realidad hay que aplicar siempre el principio de proporcionalidad. Y finalmente, atendiendo a sus efectos, podemos hablar de despido procedente, de despido improcedente o de despido nulo. El despido procedente, como indica su propia palabra, pues será siempre que el despido esté bien practicado, esté bien hecho. Por ejemplo, nos han despedido por causas económicas y es verdad que la empresa pues está perdiendo dinero. Pues procede el despido, es procedente. O nos han despedido por robar y resulta que se demuestra que efectivamente lo hemos hecho, que hemos robado. Pues nos han despedido muy bien despedidos, pues es procedente el despido. Por lo tanto, al ser procedente ahí no tendremos derecho a nada, solamente tendremos derecho a cobrar los días que hayamos trabajado
y en algunos casos si hemos robado, pues igual hay que compensar lo sustraído con lo debido. Pero bueno, eso lo dejamos ahí ya. El despido improcedente, que en realidad se encuentra regulado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, y el despido improcedente es todo aquel despido que en realidad no está bien hecho. ¿Y por qué no está bien hecho? Pues puede no estar bien hecho por dos motivos. En primer lugar, puede ser improcedente, o sea, no proceder, porque las causas alegadas para el despido no se han acreditado como ciertas. Ojo, notemos que no estamos hablando de que las causas no sean ciertas, que en ese caso obviamente el despido tendría que ser improcedente, porque si yo digo que te despido porque la empresa va mal y luego resulta que la empresa no va mal, pues obviamente la causa no se corresponde con la realidad y tiene que ser improcedente. O si me despiden porque dicen que he robado y luego resulta que eso no es cierto, que yo no he robado, que yo no he sido, sino que ha sido otro, pues está claro que a mí no me pueden despedir. Pero no estamos hablando ya de que las causas no sean ciertas, sino de que aunque lo sean, aun siendo ciertas, no se ha podido demostrar. Pues si no se han podido demostrar esas causas, el despido será también improcedente. Y también se puede declarar improcedente por un defecto de forma. Es decir, la ley regula cómo hay que hacer un despido, pero nosotros no respetamos esas formas. Por ejemplo, imaginemos que estamos ante un despido colectivo en realidad, pero lo hemos hecho como despido individual. No hemos respetado la forma del despido colectivo, nos dirán que el despido es improcedente. O es un despido improcedente porque resulta que es un despido individual, pero no hemos entregado la carta de despido. Lo hemos hecho verbalmente nada más. O resulta que la carta de despido la hemos entregado, pero la carta de despido no dice nada, simplemente dice que nos despiden y no nos dan explicaciones. Pues no cumple los requisitos de la carta de despido, por motivo de forma será improcedente. Y finalmente nos encontramos ante el despido nulo. Y el despido nulo es aquel que tiene su razón en discriminación. Es decir, el despido nulo responde a causas discriminatorias. Discriminación por causa de sexo, edad, religión, clase social o cualquier otro tipo de discriminación. En realidad, la gran diferencia que existe entre el despido improcedente y el despido nulo es que mientras que en el despido improcedente, cuando el juez lo califica como tal, o sea, como improcedente, el empresario, no el trabajador, sino el empresario puede optar entre readmitir al trabajador o no readmitirlo y pagarle una indemnización. En el caso del despido nulo, el empresario no puede optar, sino que la ley ya dice directamente que hay que readmitir al trabajador. Es decir, es el único supuesto en el cual realmente no se puede despedir al trabajador, porque el castigo es que hay que readmitirlo sí o sí. Pues hasta aquí los tipos de despido. Con esta segunda parte que continúa al post anterior hemos completado los distintos tipos de despido en función del número de afectados, individual o colectivo, en función de sus causas, el despido por causas objetivas, disciplinario, por causas variamente pactadas en el contrato de trabajo, por sus efectos, despido procedente, improcedente o nulo. Y solamente quería terminar con no es una reflexión, sino que es más bien un detalle que no deja de llamar la atención. Y es que hemos estado hablando de los tipos de despido, pero en realidad estos tipos de despido son el fruto de un trabajo académico, puesto que la ley en ningún momento y en ningún artículo realmente viene a consignar una clasificación legal, formal, de cuáles hayan de ser los distintos tipos de despidos, sino que debemos de leer ese artículo 49 y siguientes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para poder ir encontrando todos estos tipos que hemos ido haciendo aquí de despido. Pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra atención y también por vuestro apoyo. Y nos despedimos aquí terminando los tipos de despido hasta el próximo post, hasta la próxima entrega en las que hablaremos de las consecuencias del despido. Pues muy buenas tardes a todos y nos vemos en la siguiente entrega.